Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un gusto volverles a saludar en esta mañana. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque nos ha guardado y nos ha protegido de pues este virus que estamos pasando. Y pues vamos a iniciar nuestra clase de este domingo. Les invito a que puedan alistarse con su Biblia, libreta en mano para que podamos tomar anotaciones de la clase. Y pues vamos a iniciar con una oración pidiéndole a Dios dirección y entendimiento en su palabra para pues poder extraer las enseñanzas que Él tiene para nuestras vidas a través de este estudio. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, te damos gracias Señor por la bendición de despertar en un nuevo día. Gracias Señor por la bendición de tu palabra que nos das de poder abrirla y poder meditar en ella, Señor. Bendice este tiempo, sé tú con cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, ayudándonos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Sé tu Padre el que nos dé entendimiento, el que nos dé, Señor, esa sabiduría para poder entender y poder, Señor, extraer las enseñanzas que tienes para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos siga, Padre, pues llevándonos de la mano a través de este estudio de los unos con los otros. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos con este estudio de perdonarnos los unos a los otros y vimos 7 consecuencias devastadoras que trae el no perdonar a nuestro prójimo sus ofensas. Vimos también en nuestra clase que Dios es un Dios perdonador, que es un Dios de gracia, de misericordia, que perdona nuestros pecados cuando hay un genuino arrepentimiento en nosotros. Y así quiere que también nosotros como sus hijos seamos, que perdonemos, que aprendamos a perdonar a nuestro prójimo sus ofensas, porque no perdonar a nuestro prójimo sus ofensas es un acto de rebeldía y desobediencia hacia Dios, porque la Escritura nos lo dice, que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Nuestro pasaje base nos lo enseña, que Dios dice que como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, entonces así también nosotros debemos de perdonar. Y bueno, también se nos quedaron algunas tareas, como en cada clase, para que realizáramos en la semana. Y la tarea de la semana pasada era que íbamos a hacer una evaluación de todo lo que Dios te ha perdonado y lo que la Biblia dice que merecías por esos pecados. Y después ibas a meditar en el perdón de Dios, ese perdón que Él te ha otorgado, sin merecerlo obviamente, porque no lo merecíamos. Y en esa evaluación ibas a ser cuidadoso en hacerla para poder observar la gracia y la misericordia de Dios en tu vida por tus pecados, perdonándote. Y también íbamos a memorizar Efesios 4:32, que es nuestro pasaje base, ¿sí? Espero hayan hecho las tareas, hermanos. De veras va a ser de enorme bendición poder meditar en la palabra, poder reflexionarla, pero también aplicarla a nuestras vidas, empezar a poner en práctica lo que vamos aprendiendo cada semana. Así es de que yo les invito a que hagan a lo mejor ese esfuerzo de aplicarse en sus tareas y poder compartir sus experiencias, sus preguntas incluso que tengan acerca de la clase. Hermanos, en mi WhatsApp personal pueden enviarlo y ahí yo voy a dar contestación a cada una de ellas en lo personal. Entonces les invito, hermanos, que sigan adelante, esforzándose en las tareas. Y bueno, hoy vamos a continuarnos con nuestro tema de pues perdonándonos los unos a los otros. Y vamos a ver, hermanos, ahora en nuestra clase qué es y qué no es el perdón y por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a otros sus ofensas.
Y bueno, les invito a abrir su Biblia en Efesios 4:32, que es nuestro pasaje base, y le vamos a dar lectura a Efesios 4:32. Y fíjense, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y bueno, cuenta la historia de dos amigos que ellos lograron sobrevivir de un campo de concentración nazi, y algunos años después de ser liberados se reencontraron nuevamente, y uno le pregunta al otro, le dice: ¿ya perdonaste a los nazis? Y hoy su amigo le responde: ¿qué? O sea, realmente su contestación llevaba enojo porque pues él todavía no perdonaba. Incluso le dice: ¿cómo se te ocurre que los voy a perdonar? Mataron a mi familia, la quemaron en los hornos, nos golpearon, nos despojaron de todos nuestros bienes, nos trataron peor que a un animal. Dice: nunca les voy a perdonar. Entonces su amigo le contesta, dice: entonces déjame decirte que los alemanes todavía te tienen prisionero. Es algo sorprendente, algo que, si lo analizamos, es una gran verdad. Cuando no perdonamos, vivimos prisioneros del pasado, de los que nos hicieron daño. Vivimos encadenados al rencor, a la amargura, al resentimiento, al odio. Hay en las personas que no perdonan esos deseos de venganza y de justicia propia. Entonces, cuando no perdonamos, dejamos de ser libres y nos convertimos en prisioneros de esas personas que no perdonamos. Cuando tú perdonas, dejas libre a un prisionero, y ese prisionero eres tú. Dejas de ser prisionero de los demás. Entonces, hermanos, en ocasiones tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón, y quizá esa es la razón por la que a veces nos cuesta o nos resulta difícil perdonar. Y para poder entender lo que es el perdón, vamos a ver en nuestra clase primero qué no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? Bueno, perdonar no es olvidar. Nunca vamos a olvidar el daño que nos hicieron. Y más si fue algo que nos dolió, que nos afectó muchísimo, ¿sí? Jamás lo vamos a olvidar. Pero cuando perdonamos podemos aprender a vivir sin que nos duela ese algo que nos hicieron. Bueno, el perdón no es un sentimiento. Mucha gente dice: hasta que no sienta que lo quiero perdonar, lo voy a perdonar. Entonces, el perdón no es un sentimiento. El perdón no es esperar a que el otro cambie. El perdón no requiere nada de parte del ofensor. Es algo que tenemos que hacer nosotros. O sea, no es negar, tampoco no es negar lo sucedido y hacer de cuenta que no pasó nada. No, eso no es el perdón. No es esperar tampoco a que me vengan a pedir perdón, ¿sí? Mucha gente dice: bueno, hasta que me venga a pedir perdón, lo perdonaré. Si no, entonces no lo voy a perdonar. No, entonces no se trata de eso. El perdón no es hasta que te vengan a pedir perdón. Tú tienes que perdonar, aun si esa persona nunca va a ti para pedirte perdón. Perdonar no es liberar al otro de su responsabilidad, y eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? El perdón no borra la ofensa o el delito cometido contra ti. Podemos perdonar, pero el agresor sufrirá las consecuencias de sus actos, de lo que haga.
lo vimos la clase pasada, dice el Señor, dejad, ¿sí?, lugar a la ira de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, perdonar a unos tampoco no se trata de si es justo, si se lo merece o no se lo merece. ¿Sí? Tampoco eso es el perdón, ¿sí? Porque nosotros tampoco nos merecíamos que nos perdonara Dios de nuestros pecados, y sin embargo Él nos otorgó el perdón por su gracia, por su misericordia. Entonces podemos ver ahí lo que no es el perdón, ¿sí? Si queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, es necesario que nosotros perdonemos a nuestro prójimo sus ofensas hacia nosotros. Eso nos lo enseña Mateo 6, 12, y de ahí nos brincamos al 14 y 15. Dice la Escritura: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, si queremos que Dios perdone nuestras ofensas, también nosotros debemos de perdonar. Y hermanos, el pasaje paralelo a este de Mateo es Lucas 11:4, que usa la palabra que significa pecados. Si nosotros vemos, vamos a leer el pasaje, Lucas capítulo 11, versículo 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también vosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces la palabra que usa Lucas en el Evangelio significa pecados, por lo que en el contexto de este pasaje de Mateo y de Lucas se habla de las deudas espirituales que tenemos con Dios. Los seres humanos estamos en deuda con Dios por haber violado sus leyes, por vivir en desobediencia a Él. Todos somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. Pero dice la Escritura: pero si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas, o sea, nuestros pecados, nuestras deudas con Él. Y eso no quiere decir que Dios descuente gracia o justicia a los que ya hemos sido perdonados por la gracia de Él, a los que ya hemos sido perdonados por su justicia a través de la fe en Cristo Jesús. Él no se está refiriendo a este tipo de perdón. Él no quiere decir aquí en este pasaje que podemos perder la salvación, no. Este perdón que Él nos ha dado de nuestros pecados, que nos ha justificado, que nos ha redimido, es un perdón permanente y completo para todo aquel creyente verdadero. El tipo de perdón al que se está refiriendo en este pasaje es una limpieza de la deshonra que trae el pecado, y no se está refiriendo a una repetición de la limpieza general de la corrupción del pecado que viene por la justificación, ¿sí? Sino que esta clase de perdón es la que Dios dice retener a los cristianos que no quieren perdonar a su prójimo sus ofensas. Esa deshonra que trae el pecado, dice Dios, no te la va a perdonar. El perdón no se trata de justicia, lo podemos ver aquí y podemos pensar, vamos. Incluso no sé si tú te has preguntado si realmente era justo que Jesús pagara por tus pecados en la cruz. ¿Era justo que un inocente que nunca cometió pecado pagara por tus pecados en la cruz? ¿Lo crees tú justo? Y hermanos, en este mundo caído en el cual vivimos, podemos ofendernos los unos a los otros. De modo que el perdón es vital para sanar nuestras relaciones, tanto con Dios, con nuestro prójimo e incluso con nosotros mismos, estar en paz con nosotros mismos. Ya que vimos que lo que no es el perdón
Ahora veamos lo que sí es el perdón, ¿sí? Y fíjense, ¿qué sí es el perdón? Bueno, perdonar es un mandato directo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, así también nosotros tenemos que perdonar. Perdonar es un acto de obediencia y una decisión que tomamos delante de Dios. Y es la decisión de liberarnos del enojo y de ese deseo de querernos vengar por nuestra propia mano. Ese deseo de querer tomar justicia por nosotros mismos, ¿no? Tenemos que nosotros ya dejar el enojo, la ira, ¿sí? Es el deseo de castigar a la otra persona por el daño que me hizo. Y al contrario, yo lo que debo demostrar es la gracia y la misericordia de Dios en mí. Así como Dios tuvo gracia de mí, así como Dios me perdonó, yo tengo que perdonar a los demás sus ofensas. Incluso cuando nos hacen daño, nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados, enojados, lastimados, y queremos que la otra persona que nos hizo daño también sufra lo mismo que nosotros sufrimos. Y buscamos en ese deseo, buscamos justicia propia. Queremos satisfacer nuestra sed de venganza, pero eso no es lo que nos enseña Dios en su palabra. La palabra de Dios nos ordena perdonar de la misma manera que hemos sido perdonados. Lo vimos también en Colosenses 3:13, que debemos de perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros, dice, en Cristo. Entonces, debemos de perdonar. No es el perdón, ¿sí? No es si se lo merece o no. Es necesario para nuestra vida espiritual, para estar bien con Dios, para estar bien con los demás, para estar bien con nosotros mismos. Incluso Pablo habla de la necesidad de perdonar a otros. Incluso dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Según a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11, fíjense, dice la Escritura: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Por eso es necesario perdonarnos. Cuando perdonamos le cerramos la puerta a Satanás y protegemos nuestras relaciones de los unos con los otros. No le damos lugar al diablo, como veíamos también la semana pasada, que dice, no deis lugar al diablo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le deis lugar al diablo. ¿Sí? Es una forma de cerrar puertas, de cerrar filas, de cuidar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. A través de amarnos los unos a los otros, dice, como Él nos amó y nos perdonó, así también nosotros perdonarnos. Y hermanos, hay algo muy importante que debemos de saber acerca del perdón también. No sanamos para perdonar, perdonamos para sanar. Si queremos sanar las heridas que nos han hecho, debemos de perdonar. Hermanos, mucha gente dice, bueno, es que hasta que yo no sane la herida que tengo, hasta que yo no sane de lo que me han hecho, yo voy a perdonar. Y no, entonces jamás va a perdonar. No sanamos para perdonar, perdonamos para sanar. Es necesario, es vital perdonar. Perdonar es el camino a la libertad, ¿sí? A esa libertad de la amargura, del rencor, del resentimiento, que solamente nos dañan, que solamente nos afectan emocional y espiritualmente hablando. Pero no sé si tú te has preguntado por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a nuestros hermanos sus ofensas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a otros las ofensas cometidas contra nosotros? Bueno, vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Y ahí nos da la razón de por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a otros sus ofensas.
Fíjense, en Mateo 18, 21 al 35, dice la escritura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. ¿Cómo debemos de perdonar, hermanos? De corazón, sin guardar rencor, sin guardar resentimiento, sin guardar amargura contra aquella persona. Perdonar ese de corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y vemos el contraste entre estas dos deudas de la cual nos está hablando el Evangelio de Mateo. Es realmente impresionante. Una deuda impagable humanamente hablando, y la otra, una deuda pagable, una deuda fácil de poder pagar, pero no fue perdonada. Y hermanos, es triste no mostrar gracia y misericordia cuando hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. La lección en esta parábola, hermanos, es que nada de lo que los hombres puedan hacernos se puede comparar ni remotamente con lo que nosotros hemos hecho a Dios. Y si Dios nos ha perdonado la deuda que teníamos con Él, esa deuda impagable humanamente hablando, nosotros también debemos de perdonar a nuestros semejantes las deudas que tengan contra nosotros o con nosotros. Esa es la enseñanza. El apóstol Pablo nos lo dice: perdonadnos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí el Evangelio de Mateo nos dice en el versículo 35, así también dice: mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, debemos de perdonar de corazón como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Nada que nosotros tengamos que perdonar se podría comparar ni tantito con lo que se nos ha perdonado a nosotros. Se nos ha perdonado una deuda que no podíamos haber pagado nunca, jamás. Una deuda impagable, porque nuestros pecados causaron la muerte del Hijo de Dios. Y por eso debemos de perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros.
porque de otra forma, hermanos, no vamos a poder esperar ser tratados con misericordia si nosotros no somos misericordiosos con nuestro prójimo, como este siervo de este señor. Dice, este siervo le rogó a su señor, le suplicó, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y el señor fue movido de esa misericordia y le perdonó. Pero cuando él salió y encontró a su consiervo que le debía 100 denarios, no le quiso perdonar, por más que su consiervo también le suplicó y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo él? No tuvo misericordia de él y no le quiso perdonar y lo echó a la cárcel. Esta parábola nos da las razones por las cuales a veces nos cuesta tanto trabajo perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Somos tan dados a enjuiciar, somos tan dados a condenar que a perdonar a nuestro prójimo. Lo que hizo este siervo con su consiervo, este siervo lo enjuició, lo condenó, lo mandó a la cárcel. Y entonces esa es la naturaleza del hombre, juzgar, condenar y no perdonar. Somos tan egoístas que no reconocemos todo aquello que sin merecer se nos ha perdonado también a nosotros. No somos capaces de tener amor y misericordia por quien ha cometido un pecado o una falta en nuestra contra. Y de esta manera estamos negándole el perdón. Entonces, hermanos, el cristiano no tiene la excusa de no haber experimentado en su propia vida la misericordia y la gracia de Dios, pues Dios le ha perdonado esa deuda impagable por sus pecados. Incluso Cristo murió por nuestros pecados. Dios nos perdonó nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo y nos ha perdonado aún esos pecados que no hemos cometido, pero que Dios sabe que vamos a cometer. Él ya nos perdonó. Y quizá a lo mejor nos preguntemos, bueno, ¿hay un límite para el perdón? Porque en esta parábola, antes de iniciar esta parábola, versículos antes, Pedro se le acercó al Señor y le preguntó, ¿verdad? Vamos a regresar a Mateo 18, pero los versículos 21 y 22, donde dice Pedro, fíjense, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y hermanos, esto no es cuestión de matemáticas. Esto no es cuestión de que, 70 por 7, 490. Nada más 490 veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí. Cuando llegue a 491, ahí se acabó mi perdón. No, hermanos, el perdón no tiene límites. Esto fue lo que le quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo a Pedro, y por eso le refiere esta parábola de los dos deudores y le hace ver que Dios nos ha perdonado una deuda impagable. Dios ha perdonado todos nuestros pecados y que así nosotros debemos de ser misericordiosos y perdonar a nuestro prójimo. El perdón no tiene un límite, hermanos. Si bien en algunas ocasiones se nos hace difícil perdonar las ofensas de los otros, ¿sí? No es fácil, a veces no es fácil perdonar a nuestro prójimo. Hay ocasiones en que la ofensa deja una herida profunda en nosotros, una herida emocional. Y muchas veces cuando esa herida es grande, es profunda, es cuando ha sido algo muy fuerte que nos han hecho en nuestra vida. Puede ser a lo mejor un adulterio. Puede ser un asesinato de alguien, de algún ser querido. Una violación. Y a veces eso cuesta trabajo perdonarlo. No es fácil, hermanos. Pero lo que un cristiano debe de hacer es buscar el perdón y otorgar el perdón a quien le ha causado algún daño. Incluso debemos de restituir el daño al agraviado. A veces no es suficiente solamente con pedir perdón. Hay que restituirles el daño ocasionado. Hay que perdonar y pedir perdón, hermanos.
Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. No es fácil, a veces no es fácil, pero tenemos que hacerlo, porque eso nos va a hacer cada día más semejantes a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y bueno, a la luz de la parábola de los dos deudores, reflexiona en todo lo que Dios te ha perdonado a ti, todos tus pecados, porque tu deuda también era impagable delante de Dios. Y una vez que tú reflexiones de eso, ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo tratas tú a los que te ofenden? ¿Cómo los tratas? ¿Con rencor, con odio, con resentimiento, con amargura o con misericordia? Hermanos, aunque es fuerte decirlo, pero quien rehúsa perdonar ha menospreciado el perdón de Dios o aún no lo ha recibido o aún no lo conoce. Y quien menosprecia la misericordia de Dios es incapaz de tener misericordia con su prójimo y se halla solo en una prisión de amargura y condenación. ¿Ves la importancia de poder perdonarnos? Perdonarnos, ¿sí?, los unos a los otros debe de ser algo, una necesidad de nuestras vidas. Y perdonamos porque hemos sido perdonados por Dios. Y ninguna ofensa en contra nuestra puede compararse remotamente con la cantidad incalculable de perdón con que hemos sido perdonados por Dios. Hermano, medita en esto, piensa en esto. Dios nos ha perdonado tanto. Dios ha tenido una gran misericordia por nosotros. Dios ha derramado su gracia en nosotros, en que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Y nosotros debemos ser semejantes a nuestro Padre que está en los cielos, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a ser semejantes? Actuando como Él actúa, siendo como Él es, misericordioso, compasivo, bondadoso, perdonador. Y eso es lo que Él quiere que tú y yo también empecemos a vivir, a practicar en nuestras vidas. No va a ser fácil, pero es el camino a la sanación, a la restauración emocional y espiritual de nuestras vidas. Entonces, hermanos, como tarea esta semana, medita en las ofensas o pecados cometidos de otras personas en contra de ti, y a la luz de este pasaje de Mateo 18, 21 al 35, ve si no hay razón suficiente para que tú también perdones a tu prójimo por sus ofensas. Y algo muy importante, hermano, ora pidiéndole a Dios que te muestre un plan para restaurar las relaciones que se han visto afectadas con tu prójimo, y en oración pídele a Dios que te dé la humildad y el valor de perdonar y pedir perdón si es necesario. Porque a veces nada más nos queremos hacer las víctimas, pero también nosotros hemos sido victimarios. Entonces a veces sí tenemos que otorgar nosotros perdón, pero también debemos de también nosotros pedir perdón si es necesario hacerlo. Entonces esa va a ser la tarea de esta semana, hermanos. Espero la hagan, se apliquen a ella. Y vamos a continuar memorizando Efesios 4:32, que dice antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y hermanos, espero que sean de gran bendición estas clases. El deseo de mi corazón es que cada que tengamos nuestra clase salgamos bendecidos, salgamos edificados y comprometidos con el Señor a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Fue un gusto estar con ustedes este tiempo. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.
cuídense mucho, traten de seguir las indicaciones que se nos dan para mantenernos sanos y salvos, con bien, obviamente poniendo todo en manos de Dios, y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de poder tener esta clase, Señor. Te rogamos, Señor, que, Padre, pues no quede en saco roto esta clase, sino que nos haga meditar, reflexionar en este tema tan importante que es el perdón, que es perdonarnos los unos a los otros, porque es una necesidad imprescindible en la vida del cristiano si queremos ser verdaderamente libres, si queremos, Padre, ser librados del rencor, del resentimiento, del odio, de la amargura, que solamente dañan y lastiman nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Señor, ayúdanos a ser perdonadores como tú, ayúdanos a ser movidos a misericordia como tú y poder, Padre, siempre tener ese perdón para quien nos ofende, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó